Defiendetufe.com, al servicio de la nueva evangelización, presenta al predicador católico Martín Zavala, ex ateo y ex testigo de Jehová, con una enseñanza que fortalecerá tu fe. Saludos, estimado hermano en Cristo, saludos, estimada hermana en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un placer de nuevo estar compartiendo contigo la palabra de Dios en esta serie que hemos llamado Respuestas Católicas Inmediatas. Gracias, hermano, por acompañarme, gracias, hermana. Estamos en la enseñanza hoy número 4, recuérdalo, van 3, esta es la número 4, sobre el tema de por qué le llamamos Padre al sacerdote. Según esto, los hermanos protestantes afirman todos ellos, o prácticamente todos ellos, de que nunca se debe llamar padre a nadie. Ellos entienden el pasaje de San Mateo 23:8 de una manera literal y afirman que allí, como dice, a nadie llames padre en la tierra porque hay un solo padre que está en el cielo, lo toman literal y entonces ellos te atacan, te cuestionan, te preguntan y nos dicen que estamos muy mal y en contra de la Biblia al usar la palabra padre. En el video número 1 ya expliqué con la Biblia en la mano, cómo sí se puede usar en el sentido humano. Miramos en el Antiguo Testamento. En la respuesta número 2, el video 2, miramos el Nuevo Testamento también hablando en el sentido humano, que sí se puede usar y lo usaron la palabra Padre. En la respuesta 3, empezamos a ver cómo también en el sentido espiritual el Antiguo Testamento pone pasajes dentro de las Escrituras que se usó la palabra Padre. Ahora usaremos la Biblia, el Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo Testamento, para ver cómo es que en el Nuevo Testamento los cristianos entendieron este pasaje de la Biblia. Ya habían pasado años. Pues bien, si en el Antiguo Testamento ellos no vieron ninguna contradicción y en el Nuevo tampoco en el sentido humano, vamos al Nuevo Testamento. Pero antes te recuerdo, estamos dando enseñanzas de defensa de la fe, de apologética. La palabra apologética quiere decir, en palabras sencillas, defensa de la fe. Es una palabra compuesta de dos. El prefijo apo, que quiere decir quitar o alejar algo, y logestai, el verbo que quiere decir hablar. Apologética sería hablar para quitar algo. Dentro de la iglesia, cuando se estudia la fe, hablamos de los padres de la iglesia, y dentro de esos llamados padres de la iglesia hay una sección que les llamamos padres apologistas. Apologistas porque hacían eso precisamente, defender la fe o dar razones de la fe, o hablaban apologética para alejar o quitar los errores. Eso es lo que estamos haciendo nosotros precisamente, no atacar, no ofender, no condenar a nadie, sino simplemente dando razones de nuestra fe. Así que, hermano, bienvenido. Ya miramos Antiguo Testamento, resumo rápidamente de nuevo. Miramos Isaac, miramos al rey sabio Salomón, miramos al rey David, miramos al profeta Isaías, miramos muchos pasajes, Rebeca, que usaron la palabra padre en el sentido humano. Miramos después en el video 2, en el Nuevo Testamento, cómo Jesucristo mismo, San Lucas, San Pablo y San Juan también la usaron en el sentido humano. Miramos en el video 3, en el Antiguo Testamento también, pasajes cómo se usó la palabra Padre en el sentido espiritual. Y vamos al Nuevo, hermano, toma la Biblia rápidamente. Entonces vamos a comprobar cómo con la Biblia de nuevo sí se puede llamar Padre en el sentido espiritual. Y ahora vamos a leer el Nuevo Testamento. Recuérdalo, escrito 30, 40 años después prácticamente. Según los expertos en Biblia, y yo quisiera que no lo olvides nunca, el escrito más antiguo debe ser la carta a los tesalonicenses, aproximadamente en el año 55. Y de los evangelios, San Marcos en el año 60, alrededor del año 60. Eso quiere decir que pasaron mínimo 20 años. 20 años después es cuando se empieza a escribir estas cartas o estos escritos del Nuevo Testamento. O sea, ya habían pasado muchos años, ya habían reflexionado sobre la fe, tenían años de vivir bajo la guianza del Espíritu Santo que los iba a guiar a la verdad completa. Pues bien, bajo la luz del Espíritu Santo y la reflexión de la fe, ¿qué pensaban sobre esto de la prohibición de llamarle padre al sacerdote? Escúchalo y vas a ver que es muy diferente a lo que han dicho los hermanos protestantes. Vamos a la Biblia, primer cita de la Biblia. San Lucas 16, 24 y 25. Nos dice así. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos leyendo la famosa parábola del rico y Lázaro. Ahí se menciona que el rico en cierto momento, en su desesperación, gritó, Padre Abraham, Padre Abraham. Recuérdalo, estamos leyendo un pasaje de la Biblia que se escribió 20 años después.
si hubiera estado prohibido llamarle padre a una persona, como te han dicho los hermanos testigos de Jehová, o los pentecostales, o los que se autodenominaron cristianos evangélicos, entonces ¿por qué lo puso aquí el evangelista San Lucas? ¿Y por qué lo pone aquí dentro de esta parábola? Pero es interesante, nota el siguiente versículo, el 25. Dentro de esta parábola, aunque es una enseñanza dentro de una comparación, el versículo 25 nos pone un detalle importante. Escúchalo. Dentro de la parábola, ¿cómo reacciona Abraham cuando escucha eso? Le dice así, versículo 25, 16, 25. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nota algo muy importante, que dentro de la misma parábola Abraham le responde y le dice hijo, es decir, dentro de la parábola, dentro del conjunto de esta enseñanza, ponen a Abraham aceptando que se le llame padre. Así le llamó y así lo aceptó. Aquí, así es, la respuesta 4 es, en el Nuevo Testamento también se va a usar. Y estamos empezando a ver cómo la Biblia en el Nuevo Testamento en el sentido espiritual lo va a ver, porque los judíos lo hicieron durante muchos siglos, en realidad, y los cristianos unidos nosotros con las raíces judías que tenemos, lo hemos hecho igual de llamarle a Abraham nuestro padre. Pues bien, si estuviera prohibido en la Biblia, como lo dicen los protestantes, ¿por qué lo puso aquí en la Biblia? Lo puso porque nunca ha estado prohibido. Lo pusieron porque la palabra de Dios nos enseña lo que hemos creído siempre, que Abraham es nuestro padre en la fe y que no está prohibido llamarle padre a ninguna persona, ni en lo humano, y ahora estamos viendo, ni en lo espiritual. Vayamos a la Biblia de nuevo. Ahora es el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 2, nos dice lo siguiente. Él respondió: hermanos y padres, presten atención. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos leyendo ahora Esteban, el primer mártir, así como lo escuchas, aquel hombre que dio su vida por la fe. Él dice padres en el sentido espiritual, y no hay ningún problema. No podría ser entonces que estuviera equivocado él, no, a punto de morir y con la plenitud del Espíritu Santo, y usa la palabra padres, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, sin escrúpulos de conciencia, sin pasarle por aquí alguna línea que estuviera llamado a llamarle padre a una persona en el sentido espiritual. No, lo menciona porque no hay ningún problema. Vamos avanzando. Ahora fue Esteban, el primer mártir, el que usó la palabra padre también en el sentido espiritual. Ahora vamos a leer a San Pablo. San Pablo, sí, me río un poco porque en 1 Corintios 4:15 ya no solo lo va a usar. Mira cómo se considera el apóstol mismo. Míralo, escúchalo atentamente, es uno de los pasajes principales sobre este tema. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Subráyala en tu Biblia, por favor. Nos dice el apóstol San Pablo así: no habéis tenido muchos padres, he sido yo quien os engendré en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano, es San Pablo, Nuevo Testamento, donde dice él: aunque hayan tenido muchos padres, aunque hayan sido muchos padres, he sido yo quien los he engendrado. Es decir, él mismo se considera como un padre, no solamente que se le llame, sino que de hecho lo es. Y él dice: ¿por qué soy un padre? Porque yo los he engendrado, los engendra en la fe, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación, por medio de la aceptación de la fe, y ellos aceptan en su vida el seguimiento de Jesucristo por medio de ese hombre, y por eso lo consideran padre. Y Pablo mismo, San Pablo, se considera él mismo como un padre. Recuérdalo, esta cita es excelente, 1 Corintios 4:15. Así que están los testigos de Jehová, los mormones, pentecostales, sabatistas, luz del mundo, nazarenos, Ebenezer, Elim, Elohim, El Shaddai, vino nuevo, vino viejo, vino tinto, vino tarde y todos los demás, diciéndote de que está mal llamarle padre. Y tenemos por otro lado el Nuevo Testamento, San Pablo, el hombre de Dios por excelencia, el apóstol de los gentiles, el hombre por el cual tenemos 13 cartas escritas de la palabra de Dios. Ese hombre considerándose a sí mismo, de hecho en su esencia, como persona, no solo de llamarle, sino en su esencia misma, como un padre en lo espiritual. Así como nosotros consideramos al sacerdote que es nuestro padre en lo espiritual, Pablo mismo se considera un padre espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Seguimos avanzando. Ahora vamos a leer Gálatas 4:19. Leamos ahora Gálatas 4:19. Nos dice así: hijitos míos,
de nuevo sufro los dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo de nuevo, y ahora nos dice algo interesante. San Pablo no solo se considera el padre espiritual por traerlos a la vida espiritual, por medio del evangelio, por medio de la predicación, por medio de la aceptación de la palabra, del mensaje de Jesucristo, sino también se consideran un padre en tiempo presente continuo. Sufro los dolores de parto hasta no ver a Cristo formado en ustedes, hijitos míos. Es decir, como un padre en lo humano va a estar sufriendo si ve que sus hijos no se desarrollan bien. En lo espiritual, San Pablo hace esta comparación y él dice así: hijitos míos, sufro por ustedes hasta no ver a Cristo formado completamente en su vida. Por lo tanto, si les dice hijitos míos, es porque él mismo de nuevo se vuelve a considerar como un padre. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a la Biblia de nuevo. Ahora vamos a leer Filemón 10. Nos dice: te ruego a favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo. Palabra de Dios. Ahora de nuevo el apóstol San Pablo, hablando en lo espiritual. Te encargo, te ruego, te suplico a favor de mi hijo. ¿De cuál hijo? Físicamente no. ¿De cuál hijo? Onésimo, en el sentido espiritual. Era otro hijo espiritual. Y por lo tanto, si era su hijo espiritual, así lo dice San Pablo, entonces es porque él era un padre espiritual. Sí, hermano, un padre espiritual. Es lo que está diciendo San Pablo, no las sectas protestantes. San Pablo. Avanzamos. Romanos 4:16. Romanos 4:16 nos dice: vino también para los de la fe de Abraham, Padre de todos nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repito, Romanos 4:16. Vino también para los de la fe de Abraham, Padre de todos nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, hermano, ahora es San Pablo en la carta a los Romanos diciendo lo que te comentaba hace unos segundos, hace unos minutos, que siempre, en realidad, un judío, un hombre que creía en Dios, un hombre que perteneciera al pueblo de Israel, un hombre que fuera de esta descendencia, era común para ellos llamarle a Abraham su padre. Y eso no paró en el Antiguo Testamento. Pablo es ahora el que está haciéndolo así, uso de esa expresión, Padre Abraham. Padre Abraham, recuerda ese famoso que dice: Padre Abraham tenía muchos hijos, ese famoso canto, de ahí viene. Pues bien, hermanito protestante, durante muchos años tú has dicho que está mal llamarle a padre y que a nadie se le puede llamar padre, y por supuesto ni al sacerdote. Pues eso dices tú, pero la Biblia no dice eso. En el sentido espiritual, ahora San Pablo está haciendo lo que han hecho los judíos por tantos siglos y los católicos cristianos también por tantos siglos, hasta que apareciste tú confundiendo y entendiendo muy mal la palabra de Dios, el pasaje de Mateo 23:8 en adelante. Aquí dice el apóstol San Pablo, y lo quiero repetir: Padre de todos nosotros. Padre, Abraham, Padre de todos nosotros. No hay ningún problema entonces en usar la palabra Padre en el sentido espiritual si leemos el Nuevo Testamento también. Citas que quiero leerte. 1 Timoteo 1:2, donde dice: verdadero hijo mío en la fe. Verdadero hijo mío en la fe. Palabra de Dios. Y la carta a Tito, capítulo 1, versículo 4. Y la carta a Tito, capítulo 1, versículo 4, donde dice de nuevo el apóstol San Pablo: verdadero hijo. Así que, mi hermano, resumamos. Ahora es el Nuevo Testamento. Ahora estamos leyendo y viendo y aprendiendo lo que ya hemos creído durante muchos siglos, que el Nuevo Testamento nunca va a entender el pasaje de San Mateo 23 de una forma literal. La misma Biblia nos va a mostrar pasajes donde se usa en el Nuevo Testamento que sí se puede llamar padre a una persona. Usa la palabra, la expresión, el término padre en lo espiritual. Lo usa San Lucas, lo usa Jesús, lo usa San Pablo, y lo vamos a usar durante muchos siglos. Las sectas protestantes que tienen 50, 100, 80, 200 años que se fundaron, por eso es que se equivocaron, porque su lectura de la Biblia no es profunda. Hacen una lectura simplista, sencilla, fundamentalista, sin profundizar. Y más adelante te explicaré por qué eso es un gran error, tremendo error a la hora de entender la palabra de Dios. Pero no lo olvides, la enseñanza de hoy, basados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es que sí se puede usar también, y se usó, y se seguirá usando, sin estar pensando que es en contra de la misma Biblia, la palabra o la expresión Padre en lo espiritual. La Biblia no se puede contradecir. Si el protestante te dice: oh, aquí dice que no se haga, pero acá dice que sí, se está contradiciendo Dios. No, mi hermanito protestante, te estás contradiciendo tú. Y tú estás haciendo ver como si la Biblia se contradiciera, que no es así. Tú te contradices porque entendiste mal la palabra de Dios. Hermano católico,
Recuérdalo, sigue adelante, mantente firme, sigue avanzando en la fe. Si eres un buen católico, hay 3, 4, 5 cosas que todo católico tiene que hacer siempre si quiere avanzar en su fe: conocerla, vivirla, celebrarla, predicarla y defenderla. Si te falta alguna de ellas, no vas a estar creciendo integralmente en la fe. Por lo tanto, la misa, la confesión, el rosario, la palabra de Dios, el vivir la fe, el compartirla, el amor al prójimo, la dimensión política de la fe, y todo va integrado. No somos como los protestantes, que tenemos una visión individualista, aislados de una manera espiritualista también. No, tenemos que vivir la fe de una manera integral, y la defensa de la fe es parte de eso. Por lo tanto, sigue adelante, hermano católico, viviendo la fe de una manera integral. Profundiza estos temas para defender la fe. Acércate a tu parroquia. Si no eres católico, busca la fe verdadera. Si quieres ser un cristiano auténtico, estudia estos pasajes de la Biblia y descubre la verdad plena dentro de la Iglesia Católica. Y si eres un pastor que no eres católico, un pastor protestante, hermano pastor, estudia de la Biblia en serio, profundiza en serio de la Biblia, escudriña realmente la Biblia para no confundirte tú ni confundir a los demás. Si tú amas a Dios, regresa a la Iglesia de Jesucristo que Él fundó. Ánimo, hermanos, sigan adelante y que Dios les siga bendiciendo. Recuérdelo, el video siguiente, el video número 4, el video número 5, el que sigue, vamos a ir al video, la siguiente enseñanza, el 5, va a ser más profunda todavía. Búscanos en Facebook, Martín Zavala Predicador, en YouTube. Recuérdalo, suscríbete y dale clic a la campanita para poder avisarte, y mantente firme en la fe. Ahora sí, ánimo, me despido de ustedes, Martín Zavala, que Dios te siga bendiciendo.